Hay momentos en la vida en los que el alma se cansa de esperar. Momentos en los que el silencio pesa más que el ruido y el corazón se pregunta si Dios todavía escucha. Si estás aquí no es por casualidad. No llegaste a este mensaje por error. Hay algo que necesitabas oír y llegó justo ahora. Dios no llega tarde. Nunca lo ha hecho. Aunque para ti parezca que todo se ha detenido, en el cielo nada está en pausa. Tal vez has llorado en secreto. Tal vez has orado sin palabras. Tal vez has sentido que tus fuerzas se agotaban mientras todos te decían que esperaras un poco más. Pero escucha con atención. Este no es un mensaje cualquiera. Es una confirmación. Dios dice que tu milagro ya llegó. No está en camino. No está siendo preparado. Ya fue entregado en el mundo espiritual. Lo único que falta es que lo abras con fe. La fe no es negar el dolor. La fe es confiar aun cuando el dolor sigue ahí. Es caminar cuando no hay señales visibles, solo una promesa que arde por dentro. ¿Hace cuánto no sientes paz? ¿Hace cuánto no duermes tranquilo? ¿Hace cuánto cargas una pregunta sin respuesta? Dios ve cada una de esas noches, cada pensamiento que nadie más conoce, cada miedo que escondes detrás de una sonrisa. Y hoy, con autoridad y amor, te dice que no estás solo, que no fuiste olvidado, que no oraste en vano. Este es el inicio de algo más grande de lo que imaginas. Pero antes de avanzar, necesitas abrir el corazón, porque el milagro no entra por la fuerza, entra por la fe. Y ahora dime con sinceridad interior, ¿estás listo para recibir lo que Dios preparó para ti? Hay puertas que no se abren con llaves, se abren con confianza. Se abren cuando el alma decide creer, incluso con heridas abiertas. Muchas veces pedimos milagros, pero seguimos aferrados al miedo. Decimos creer en Dios, pero dudamos en el fondo. Y esa duda silenciosa se convierte en un muro invisible. Dios no te pide perfección, te pide entrega. Te pide que sueltes lo que ya no puedes controlar. Tal vez has intentado hacerlo todo solo. Tal vez pensaste que si no luchabas tú, nadie lo haría. Pero hay batallas que no son humanas. Hay luchas que se ganan de rodillas. Hay respuestas que llegan cuando el orgullo se rinde. Hay caminos que solo se revelan cuando el corazón se humilla. Dios ha visto tu esfuerzo. Ha contado cada paso, incluso los que diste con miedo. Nada fue ignorado. El problema no fue tu falta de fuerza. Fue que cargaste pesos que no te correspondían. Cargas que Dios nunca te pidió llevar. Hoy Él te invita a soltar, a confiar, a dejar que sea Él quien abra lo que tú no pudiste. El milagro no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando decides creer en medio del caos. Cuando dices confío aunque no entiendas. Y aquí surge una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Qué es eso que sigues reteniendo por temor a perderlo todo? Y si justamente ahí es donde Dios quiere actuar. Escucha esta verdad. Dios no quita para destruir, quita para liberar. Cuando sueltas, algo nuevo comienza a moverse. Algo eterno. Algo divino. Y ese movimiento ya empezó. Detente un momento. No sigas escuchando en automático. Este instante es importante. Hay palabras que cuando se declaran abren puertas espirituales. No son simples letras. Son actos de fe. Por eso, si este mensaje está tocando tu corazón, no te quedes en silencio. Participa. Decláralo. Escribe en los comentarios esta frase, con intención y convicción. Recibo mi milagro con fe. No lo hagas por el video, hazlo por tu alma. Hazlo como una señal de que estás dispuesto a creer. Cuando declaras con fe, rompes cadenas invisibles. Rompes pactos con la duda. Rompes acuerdos con el miedo. Dios honra la fe expresada. Honra al corazón que se atreve a creer públicamente. Honra al que no se avergüenza de esperar un milagro. Tal vez pienses que es algo pequeño. Pero en el mundo espiritual, nada es pequeño cuando nace de la fe. Una sola palabra puede cambiar el rumbo de una historia. Mientras escribes esa frase, algo se alinea. Tu mente, tu corazón, tu espíritu. Porque no estás solo mirando un mensaje. Estás respondiendo a un llamado. Y Dios está observando tu respuesta. Ahora sigue escuchando. Lo que viene puede marcar un antes y un después en tu vida. Hay procesos que no se entienden mientras se viven. Solo después, cuando miras atrás, comprendes por qué Dios permitió cada paso.
Tal vez estás atravesando una etapa que no elegiste, una etapa incómoda, silenciosa, incluso dolorosa. Pero no es castigo, es preparación. Dios no entrega milagros a corazones distraídos, los entrega a corazones formados, a aquellos que, aún en la oscuridad, deciden no soltar su mano. Has pasado por pruebas que casi te rompen, momentos en los que pensaste que no ibas a resistir un día más. Y aún así, sigues aquí. Eso no es casualidad. Es evidencia de que Dios ha estado sosteniéndote, incluso cuando no lo sentías, incluso cuando dudabas de Él. El silencio de Dios no es abandono, es trabajo profundo. Es cuando Él actúa en raíces que no se ven. Mientras tú pedías respuestas, Dios fortalecía tu carácter. Mientras tú pedías alivio, Dios construía resistencia espiritual. Porque el milagro que viene requiere una versión más fuerte de ti. Muchos quieren el resultado, pero no el proceso. Quieren la bendición, pero no la transformación. Y Dios sabe que si no cambia el interior, el milagro se pierde. Por eso permitió que esperaras, que lloraras, que cuestionaras. No para destruirte, sino para purificar tu fe, para quitar lo superficial, para dejar solo lo esencial. ¿Te has preguntado quién eres ahora, comparado con quién eras antes de la prueba? Hay más profundidad en tu mirada, más humildad en tu oración, más verdad en tu fe. Eso no nació de la comodidad, nació del dolor entregado a Dios. El milagro que se aproxima no solo va a cambiar tu circunstancia, va a cambiar tu manera de vivir, tu manera de amar, tu manera de creer. Dios no desperdicia el sufrimiento del justo, lo transforma en testimonio, lo convierte en propósito. Y aunque hoy no lo veas con claridad, aunque el cansancio te haga dudar, hay algo que debes recordar. Todo lo que has vivido te estaba preparando para recibir lo que ahora viene. Nada fue en vano, nada fue demasiado. Dios no llega tarde. Llega cuando tu corazón está listo para sostener el milagro sin perder el alma. Hay milagros que no llegan envueltos en alegría inmediata. Llegan primero como decisiones difíciles, como cierres necesarios, como desprendimientos dolorosos. Porque no todo lo que se va es pérdida. A veces es liberación, a veces es Dios quitando lo que ya no puede acompañarte a la siguiente etapa. Tal vez oraste para que algo permaneciera, una persona, una situación, un sueño tal como lo conocías, y Dios dijo que no. No porque no te amara, sino porque veía más allá, porque sabía que eso, aunque familiar, ya no daba vida. Dios no bendice lo que te destruye lentamente, no sostiene lo que apaga tu fe, no perpetúa lo que te aleja de tu propósito. Cuando algo se rompe, duele. Cuando algo termina, deja vacío, pero ese espacio no queda vacío para siempre. Ese espacio es terreno fértil. Es lugar de siembra. Es donde Dios comienza algo nuevo. Muchos confunden el final de una etapa con un fracaso, pero en el lenguaje de Dios, los finales son transiciones, puentes hacia algo más grande. ¿Y si lo que perdiste era lo que te impedía recibir el milagro completo? ¿Y si Dios cerró esa puerta porque lo que venía necesitaba otro camino? A veces el milagro no es que algo continúe, es que algo termine a tiempo, antes de destruirte por completo. Dios ve el daño que tú normalizaste, ve las heridas que justificaste, ve el cansancio que escondiste, y con amor firme decide intervenir. No siempre de la manera que esperas, pero siempre de la manera que salva. El milagro no siempre se siente como victoria al inicio. A veces se siente como duelo, como despedida, pero confía. Si Dios permitió que se fuera, es porque ya cumplió su función y lo que viene necesita un corazón libre. Sigue escuchando, porque lo que Dios está por hacer no se parece a nada que hayas vivido antes. Hay momentos en los que el alma entra en una especie de desierto, no porque Dios se haya ido, sino porque quiere hablar sin distracciones, sin ruido, sin apoyos falsos. El desierto no es castigo, es revelación. Es el lugar donde caen las máscaras y el corazón queda expuesto. Allí ya no sirven las palabras aprendidas. Allí no funcionan las oraciones repetidas sin sentir. Allí solo queda la verdad de lo que eres frente a Dios. Tal vez te has sentido así, como si nada te llenara, como si lo que antes te daba fuerza hoy ya no alcanzara. Y eso tiene un propósito.
Dios estaba quitando apoyos temporales para convertirse en tu única fuente. Porque mientras dependas de otras cosas, tu fe no madura. En el desierto aprendes a escuchar, a esperar, a confiar sin garantías. Es ahí donde descubres que Dios no solo bendice, Dios sostiene. Dios permanece cuando todo lo demás falla. Muchos abandonan la fe en esta etapa. Confunden el silencio con ausencia. Confunden la prueba con rechazo. Pero el desierto es el lugar donde Dios forma a los que llevará más lejos, a los que no se romperán cuando llegue la abundancia, a los que no se perderán cuando llegue el favor. Porque no todos saben cargar escasez, pero tampoco todos saben cargar bendición. Y Dios está preparando tu corazón para ambas. En ese lugar seco tu oración cambia. Ya no pides tanto, empiezas a rendirte, empiezas a decir, hágase tu voluntad. Y cuando esa frase nace de verdad, algo se abre. El desierto revela lo que hay dentro de ti. Muestra tus miedos, tus apegos, tus heridas no sanadas. Pero también revela la fidelidad de Dios. Cada día, Cada paso. nunca te faltó lo necesario. Nunca estuviste completamente solo, aunque así lo sentías. Dios caminaba contigo, aun cuando no lo reconocías. Te observaba crecer, te veía madurar en silencio. Y ahora, después de ese proceso, algo cambia. Tu fe ya no depende de emociones, depende de convicción. Ya no buscas a Dios solo por lo que puede darte. Lo buscas por quien es, y eso lo transforma todo. Porque cuando Dios se convierte en tu prioridad, los milagros dejan de ser el centro y pasan a ser consecuencia. El desierto no fue el final, fue el entrenamiento, fue el lugar donde tu fe dejó de ser frágil. Y lo que viene requiere una fe así. Una fe profunda, una fe firme. Por eso no te rindas ahora. Estás más cerca de lo que imaginas. Hay un momento específico en el camino espiritual en el que Dios prueba algo esencial. No tu fuerza, no tu conocimiento, sino tu confianza. Confiar cuando todo va bien es sencillo. Pero confiar cuando no hay señales, cuando no hay respuestas, cuando el tiempo se alarga, es otra cosa. Ahí la fe se vuelve real. Tal vez hiciste todo lo correcto y aún así las puertas no se abrieron. Oraste, esperaste, te mantuviste firme y aún así nada parecía cambiar. Pero hay verdades que solo se entienden desde el cielo. Dios no siempre acelera los procesos. A veces los protege. Protege tu corazón de una bendición prematura. Protege tu vida de algo que aún no sabrías manejar. Protege tu fe de una victoria que podría destruirte. Porque no todo lo bueno llega en el momento correcto. Y lo que llega fuera de tiempo, aunque sea bueno, puede hacer daño. Dios trabaja con precisión eterna. Nunca improvisa, nunca se equivoca. Mientras tú mirabas el reloj, Dios miraba tu corazón. Mientras tú medías los días, Dios medía tu crecimiento. Y cuando el corazón está listo, el cielo se mueve. Sin aviso, sin ruido. De repente lo que estaba detenido comienza a fluir. Lo que estaba cerrado se abre. Lo que parecía perdido vuelve a la vida. Pero ese momento llega solo cuando la confianza está completa. Cuando ya no exiges. Cuando ya no reclamas. Cuando puedes decir, confío, pase lo que pase. Esa confianza desarma el miedo. Rompe ciclos. Activa promesas. Dios no ignora tu espera. La honra. La registra. Cada día que no te rendiste fue una declaración silenciosa de fe. Cada noche que lloraste y aún así oraste fue una victoria espiritual. Y ahora estás entrando en una etapa distinta. Una donde ya no caminas a ciegas. Una donde la paz comienza a reemplazar la ansiedad. No porque todo esté resuelto, sino porque aprendiste a confiar en quien tiene el control. Eso es madurez espiritual. Y Dios bendice la madurez. Sigue adelante. El cielo ya respondió. Hay promesas que Dios susurra al corazón mucho antes de cumplirlas. No para torturar con la espera, sino para preparar el terreno interior. Porque una promesa sin preparación se convierte en peso. Tal vez recuerdas ese momento. Una palabra que tocó tu espíritu. Una certeza que no venía de la lógica, sino de lo profundo. Desde entonces nada volvió a ser igual. Aunque el tiempo pasó y la promesa parecía lejana, aunque las circunstancias dijeran lo contrario, Dios nunca juega con las esperanzas del justo. Si sembró una promesa en tu corazón,
es porque piensa cumplirla, pero no siempre de la forma que imaginas. Entre la promesa y el cumplimiento hay un valle, un espacio donde la fe se purifica, donde la visión se aclara. En ese valle, muchos se cansan, otros dudan. Algunos renuncian, no porque Dios fallara, sino porque el proceso fue más largo de lo esperado, y la impaciencia empezó a hablar más fuerte que la fe. Pero tú sigues aquí, escuchando, creyendo incluso con reservas. Eso ya dice algo de ti. Tu fe fue golpeada, pero no destruida. Fue sacudida, pero no arrancada. Dios ve ese resto de fe que conservaste, esa pequeña llama que protegiste aún en la tormenta. Y la honra, porque no se trata de cuán grande es tu fe, sino de a quién está dirigida. Una fe pequeña en un Dios grande sigue siendo poderosa, sigue moviendo cielos, sigue abriendo caminos. Ahora estás más cerca del cumplimiento que del inicio, aunque no lo sientas, aunque no lo veas. Las promesas de Dios no expiran, no se debilitan con el tiempo, no pierden vigencia. Si no se han cumplido aún, es porque todavía están siendo perfeccionadas. Y tú también. Confía en este momento, confía en este silencio, porque cuando Dios habla de nuevo, lo hará con hechos, y esos hechos cambiarán tu historia. Este es otro momento clave. No lo pases por alto. Tu participación importa más de lo que imaginas. La fe no solo se siente, la fe se declara, y lo que se declara con convicción comienza a tomar forma. Si crees que Dios está obrando en tu vida, aunque todavía no veas resultados, si confías en que el milagro ya fue liberado, haz una declaración ahora. Escribe en los comentarios esta frase: confío en el tiempo perfecto de Dios. No es una frase vacía, es una postura espiritual. Es decirle al miedo que ya no manda. Cuando declaras confianza, tu interior se alinea con el cielo. Tu ansiedad pierde fuerza. Tu esperanza se afirma. Dios honra al que cree sin exigir pruebas, al que espera sin rendirse, al que confía aún cuando el proceso duele. Tal vez nadie más lea tu comentario, pero Dios sí lo ve. Y eso es suficiente. Cada palabra escrita con fe es una semilla. Y toda semilla en el tiempo correcto da fruto. Ahora respira. Sigue escuchando. Lo que viene es parte de la respuesta que has estado esperando. Hay un instante invisible en el que Dios decide que el proceso ha sido suficiente. No lo anuncia, no lo publica, simplemente actúa. Ese instante no siempre coincide con tus expectativas, pero siempre coincide con tu preparación, con lo que ya eres por dentro. Porque Dios no solo responde oraciones, responde corazones listos. Tal vez has cambiado más de lo que notas. Tal vez ya no reaccionas igual. Tal vez ahora eliges paz donde antes elegías lucha. Eso es señal de transformación. Y la transformación es antesala del milagro. Dios no te lleva de la mano para que dependas de Él para siempre como un niño. Te forma para que camines con Él como hijo maduro, con identidad, con firmeza. El milagro que viene no es solo para ti. Es para impactar a otros, para mostrar que la fe sostenida da fruto. Tu historia no termina en dolor, termina en propósito. Pero para eso, el dolor tenía que ser atravesado, no evitado. Hay personas que aún no conoces, que serán tocadas por lo que Dios hará en ti. Y por eso, el proceso fue profundo. Nada grande nace sin presión. Nada eterno nace sin entrega. Y nada divino llega sin preparación. Estás entrando en una etapa donde ya no pides señales, empiezas a reconocerlas, porque tu espíritu aprendió a ver. No te distraigas ahora, no retrocedas por cansancio, no dudes por costumbre. El cielo ya se movió, lo que sigue es manifestación. Y cuando llegue, recordarás este momento y entenderás que todo tuvo sentido. Cuando el milagro comienza a manifestarse, no siempre lo hace con estruendo. A veces llega en forma de claridad, de una decisión firme, de una paz que no tenías antes, porque el mayor milagro no siempre es lo externo, es lo que cambia dentro de ti primero, es la certeza que se instala en el corazón. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a mirar la vida con otros ojos. Ya no te defines por lo que te faltó, te defines por lo que Dios sostuvo, por lo que no te destruyó. El miedo pierde autoridad, la culpa pierde voz, la duda ya no gobierna tus pensamientos. No porque seas perfecto, sino porque entendiste que Dios es fiel, aun cuando tú eres frágil.
Ahora sabes que no todo depende de ti. Y eso no te debilita, te libera. Aprendiste a descansar sin rendirte, a esperar sin desesperar, a confiar sin controlar. Eso es fe madura, eso es caminar con Dios. Y cuando llegue la respuesta completa, cuando el milagro sea evidente, no te perderás en la emoción. Recordarás el proceso, recordarás las noches difíciles, recordarás el silencio. Y en lugar de orgullo, habrá gratitud. En lugar de arrogancia, humildad. En lugar de miedo, reverencia. Porque sabrás que no fue tu fuerza, fue la gracia. Fue la mano de Dios sosteniéndote todo el tiempo. Estás listo para lo que viene, no porque todo esté resuelto, sino porque tu fe ya no depende de las circunstancias. Y eso cambia todo. Hoy no termina un mensaje, comienza una etapa. Lo que escuchaste no fue casualidad, fue confirmación. Fue Dios hablándote al corazón de una manera clara y directa. Tu milagro no es una ilusión, no es una esperanza vacía, es una promesa viva. Tal vez aún no lo ves completo, tal vez solo percibes señales pequeñas, pero son suficientes. Porque cuando Dios empieza, no se detiene. Y cuando Él cumple, lo hace de forma perfecta. No vuelvas a cargar lo que ya entregaste. No regreses al miedo que ya soltaste. No dudes de lo que Dios ya declaró sobre ti. Camina con fe, habla con fe, decide con fe. El camino que tienes delante no será fácil, pero será acompañado. Y eso lo cambia todo. Recuerda esto en los días difíciles. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad de camino. Te trajo hasta aquí porque sabe exactamente a dónde te lleva. El milagro ya fue liberado. Ahora vive como quien confía, como quien cree, como quien espera con el corazón en paz. Dios sigue obrando, incluso ahora. Especialmente ahora, y cuando mires atrás, entenderás que este fue el momento en el que todo empezó a cambiar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón y permitir que este mensaje llegue a tu vida. Nada de lo que escuchaste fue al azar. Tu tiempo, tu atención y tu fe tienen valor. Y Dios honra a quien busca con sinceridad. Que este mensaje siga resonando en tu interior. Que te acompañe en los momentos de duda, que te recuerde que no estás solo y que tu milagro sigue en camino. Gracias por ser parte de este espacio, por creer, por esperar, por no rendirte. Que Dios te bendiga, te guarde y fortalezca tu fe cada día, y que el camino que sigues esté siempre guiado por su luz.